¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos a Televisión Murciana. Bienvenidos a nuestro espacio de debate, de actualidad, sin ruido de fondo. Esta noche vamos a hablar de sanidad, de la gestión de la sanidad en la región de Murcia. Cumplimos 2 años de pandemia, 2 años en los que, desgraciadamente, más de 2.160 personas nos han dejado enfermos de COVID. Más de 370.000 personas se han contagiado de coronavirus. 2 años en los que hemos vivido episodios, algunos no muy gratificantes, desde luego, cuando conocimos que una importante cantidad de empleados públicos, con el consejero de Salud a la cabeza, se vacunaron cuando no les tocaba. Se colaron en aquella primera dosis de la vacuna del COVID. 2 años en los que salíamos cada noche a aplaudir a nuestros sanitarios a las 8 para darles las gracias por ese trabajo que muchas veces hacían sin recursos. Unos sanitarios que precisamente hemos conocido esta semana que muchos de ellos, unos 1.000, han sido despedidos en la región de Murcia y que no han sido renovados sus contratos. De todos estos temas, de las listas de espera, de la atención primaria y de algunos asuntos más que saldrán encima de nuestra mesa de invitados de hoy, hablaremos esta noche en Sin Ruido de Fondo. Voy a presentarles a los invitados que nos acompañan esta noche. Con nosotros está Pablo Fernández, del Sindicato de Enfermería. Buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros Pedro Mateo, el director médico del Hospital La Vega. Buenas noches. Hola, buenas noches. Domingo Coronado, médico. Buenas noches. Buenas noches. Y María Teresa Martín, portavoz de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar, si les parece, por la actualidad. Vamos a empezar por esas movilizaciones que hemos conocido esta semana sobre los enfermeros y fisioterapeutas que no han renovado su contrato con la Administración regional. Me gustaría empezar contigo, Pablo, como responsable del Sindicato de Enfermería. ¿Qué valoración haces de este despido, de esta no renovación de contratos de estos 1.000 enfermeros? Bueno, pues buenas noches. Evidentemente, aprovechando tu programa de Sin Ruido de Fondo, yo creo que lo que tenemos que analizar es el ruido de fondo, ¿no? Y ese ruido está. ¿Y por qué está? No por el hecho de que no sea algo habitual, que esto ya viene pasando, de que haya despidos a veces demasiado poco justificados, sino porque estamos en un momento que con los datos que tú mismo dabas, ahora mismo 2.160 fallecidos, más de 370.000 personas que han sufrido esta pandemia del COVID. Se habla mucho, estamos viendo cómo Shanghái ahora está otra vez ya con una situación bastante caótica, Europa también. Estamos viendo en la calle que está habiendo una subida exponencial de esa 7ª ola. Y ya hemos tenido experiencias anteriores en las cuales nos hemos visto muy mal de profesionales porque, claro, cada comunidad intenta tirar de las bolsas, son profesionales que están en todas las bolsas, por lo menos de las comunidades limítrofes. Entonces, creemos que sin ninguna justificación técnica, porque además llega ahora Semana Santa, llegan las fiestas de primavera, hay muchos permisos todavía que no se han podido conceder de todos los profesionales, hace falta para sustituir, solamente por un problema económico, porque la Consejería de Hacienda dice hay que cerrar el grifo y la Consejería de Sanidad se pliega a ello y sin evaluar para nada las necesidades reales, de estar diciéndonos hace 10 días que se iban a renovar un número significativo de contratos, de golpe decide cesarlos a todos. Estamos hablando que aquí la Consejería de Sanidad se ha doblegado de alguna manera a la Consejería de Hacienda. Sí, totalmente. No ha habido ningún criterio desde mi punto de vista técnico que justifique esa no necesidad de los profesionales. De hecho, se han quedado un montón de turnos sin cubrir a fecha de mañana, van a surgir problemas a lo largo de este fin de semana y seguro que habrá que hacer replanteamientos la semana que viene. Pero claro, cuando los profesionales llevan estos 2 años asumiendo la situación que han asumido, tanto a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familiar, y que ahora, cuando ellos por lo menos tampoco tenían la sensación de que no eran necesarios de golpe, cuando se les estaba anunciando hace 8 o 10 días que se les iba a renovar un número importante, se les diga a partir del día 31 no se renueva a nadie, pues efectivamente tenemos ese ruido de fondo
y nos parece que es una decisión O sea, que bastante temeraria. Estaríamos hablando primero de donde se ha tomado una decisión sin criterio técnico, sin criterio sanitario, sino por una cuestión económica, y luego además estaríamos hablando de un engaño a los propios enfermeros, a los propios representantes de enfermeros. Bueno, a pesar de los pocos datos a veces que tenemos, porque yo creo que la Consejería o el Servicio Murciano tendría que haberse reunido por lo menos con los representantes de los trabajadores y decir, esta es la situación que hay, o hemos evaluado que estas son las necesidades y va a haber una restricción de personal, no. A nosotros se nos pasó hace 8 o 10 días, pero a todos los sindicatos, cada uno por su lado, porque no ha habido ningún diálogo. Una serie de datos de los contratos que cada gerencia había pedido y había solicitado, ya avisados de que tenían que hacer un recorte. Pues de esos contratos se tomó una decisión drástica en el Consejo de Administración del Servicio Murciano de que no se renovaban ninguno. Pero este tema, María Teresa, al final lo pagan los usuarios, ¿no? Lo pagamos los ciudadanos, los pacientes, ¿no? Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo y eso repercute en la calidad asistencial, pero diariamente, vamos. Tanto en plantas de hospitales como si rebajan, hay una falta de enfermeras increíble, como en los centros de salud, cuando la gente vaya se dará cuenta de que no se puede atender debidamente porque habrá que doblar consultas, no habrá enfermeras suficientes. Cuando estemos en la planta y nos demos cuenta de que en una planta a lo mejor, y lo digo a ojo, Pablo, serán 4 o 5 enfermeras para toda una planta, pues yo creo que la gente entiende que si no hay unos recursos sanitarios, porque la sanidad se basa en las personas. Quien no cuida a las personas son personas. Y si no están, es imposible cuidar. ¿Estaríamos ante este tipo de recortes también en la sanidad privada, Pedro? Bueno, la sanidad privada lo que intentamos hacer es, con un presupuesto suficiente, hacer una gestión eficiente. Y en la pública debería ser igual. No digo que no se gestione bien, pero se puede gestionar mejor. Y el presupuesto es el que es. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en reivindicaciones de la pública, porque yo soy médico también de pública, y decir que falta personal. Falta personal en términos generales, ¿de acuerdo? Tanto en atención primaria, centros de salud, como en especializada, como en los hospitales. O sea, hay masificación y eso se ha vivido en la situación de pandemia, pero fuera de la pandemia hemos visto que los recursos de personal no son suficientes. Ahora, ese personal se está suficientemente bien gestionado, se puede mejorar la eficiencia de todo el personal. Yo soy partidario de que sí. Domingo, ¿tú crees que hay un problema de mala gestión? Es que yo me voy a salir del cuadro que estáis marcando. Yo creo que no hay un problema de mala gestión, y voy a intentar explicarme porque no hay gestión. Vale. O sea, es decir, Te has explicado perfectamente. Sí, quiero decir, la gestión sanitaria en la región es imposible de hacer cuando tú empiezas con un presupuesto y después te pasas 500 millones de euros. Entonces, estamos hablando de verdad de lo que piensa la ciudadanía. Claro, porque vamos a recordar que el presupuesto de la Consejería de Salud, de Sanidad de la región de Murcia para este año está en torno a los 2.160 millones de euros. Sí, pero eso no es el gasto. Ese es el presupuesto. Eso es pre y supuesto. Que esto es mentira, ni es pre ni es supuesto, porque ya se sabe que eso no es verdad. Habría que cerrar cada año un hospital como la Risaca para que cuadrasen los números, ¿vale? Entonces, el tema está en que no estamos hablando de gestión, estamos hablando de una cosa mucho más importante, y que es lo que yo no entiendo. Estamos hablando de política. Y desde el punto de vista político, pues no entiendo el comportamiento de nuestro gobierno regional, ni de la Consejería de Hacienda, ni de la Consejería de Salud. ¿Y por qué no lo entiendo? Porque yo creo que no saben dónde están, ellos no le preguntan a la gente. Si tú sales a la calle y preguntas, la gente te dice que están más preocupados por la salud que por el recibo de la luz y por la guerra de Ucrania. Y te dicen que después de los políticos, que se han convertido en el primer problema, el segundo problema es la situación económica y el tercero es la sanidad. Eso en España es histórico. Jamás en toda la historia del CIS la sanidad estaba en el 14 y en el 15 lugar de la preocupación de la ciudadanía. De manera que yo creo que los políticos están metidos en un buen lío, que no hay que hacer en estos momentos gestión, porque no tienen las herramientas para hacer gestión desde hace mucho tiempo. Lo que hay que hacer es política, y si lo que van a hacer es política, lo que tienen que hacer es política relacionada con lo que pide la ciudadanía. Y lo que pide la ciudadanía es que ante el destrozo que hay en el sistema sanitario público se le dote de lo que necesita, sobre todo el número de profesionales,
y ya hablaremos después. O sea, porque lo que no puede ser es que la percepción de angustia que tiene la ciudadanía sea compartida por los profesionales, sea compartida por todo el mundo, menos por los políticos. Entonces, hay alguien que no lo está haciendo bien. Que no está haciendo su trabajo. No, y yo me temo que si tú... hay muchos actores y de todos ellos uno es el que está desubicado, ese debería de ubicarse. Y ya digo, yo no voy a hablar durante esta noche más de gestión, porque creo que la gestión es cero, y voy a hablar de política. Y desde luego, desde el punto de vista político, lo que tienen que hacer es eso, apalancar lo que se ha destrozado, porque la pandemia lo ha destrozado, y después vamos a hablar de política de verdad, vamos a hablar de la política relacionada con la atención primaria de salud y con más cosas. Y Domingo, si no hay gestión... Porque no puede haberla. Porque no puede haberla, porque según tu opinión, bueno, pues al final el político está muy lejos de la realidad, de lo que necesita el ciudadano, el usuario en este caso. Cuando se ven cosas como la vacunación masiva de empleados públicos, sobre todo el consejero de Sanidad, cuando se puso la primera dosis de la vacuna de COVID, ¿cómo lo entiende el ciudadano eso? Yo que no lo entendió, de hecho se tuvo que ir. No lo entendió, es así de sencillo. Y yo no voy a... yo quiero mucho a Manolo Villegas desde el punto de vista personal. O sea, me parece que es un gran profesional y que fue un gran político. E intentó incluso hacer gestión sanitaria. Pero se equivocó. Yo creo que se equivocó la cúpula de la Consejería de Salud y seguramente se equivocó más gente que no sabemos. Porque a mí me encantaría saber exactamente... ¿Lo sabremos alguna vez? ¿Tú crees? Yo dudo que lo sepamos. Yo estoy de acuerdo con la apreciación que ha hecho Domingo. Nosotros vimos una falta de transparencia que podían seguramente haber dicho, vamos a ser transparentes. A lo mejor se hubiera entendido, pero evidentemente fue un error. Nosotros, como usuarios... Yo no creo que fue malintencionado. Yo voy a ser positivo en la crítica y yo creo que si lo hubieran hecho con televisión, decir, porque había dudas de la eficacia de la indicación de la vacuna, y decir, el primero el consejero, con el brazo, diciendo, doy ejemplo a toda la ciudadanía de que la vacuna es necesaria y es buena. Pues yo creo que la ciudadanía no lo hubiese entendido. Bueno, no lo sé. Depende, A lo mejor sí. O sea, no creo Pedro, que su intención fuera... Mira, que estoy de acuerdo contigo. Yo no. Lo que te quiero decir es que estoy de acuerdo contigo, pero fíjate, yo lo que te quiero intentar transmitir... Yo vivo en un pueblo, en un piso de 60 metros que tiene vistas a un supermercado. Entonces, por allí pasa todo el pueblo. En el pueblo lo que había era pánico, miedo. Sí. Entonces, cuando hay miedo, tú dices, hombre, el general que se ponga al frente de las tropas. No, la gente prefiere que el general esté detrás porque es lo que tiene asumido de toda la vida. Sí. No lo sé. Si tú le preguntas a un ciudadano, ¿tú qué prefieres que se vacune, el consejero de salud o tú? Yo te aseguro cuál es la respuesta. Vamos, si te la garantizo 100%, primero yo. Sí. Ya, pues así de sencillo, Sí, entonces que los es políticos posible. están para servir, no están para otra cosa. Pero yo ¿Quieres, creo que fue así. Yo, volviendo al tema anterior, o sea, la gestión, cuando se habla de gestión, es que hay que hacer gestión, hay que despedir gente para hacer gestión. No, eso no es así. No es la así. gestión significa dar respuesta a lo que quieren los ciudadanos, darle calidad en salud. Cuando los ciudadanos perciben que efectivamente eso existe, porque no tienen que esperar demoras de semanas enteras para ir a atención primaria, porque las listas de espera bajan, porque la asistencia es mucho más eficiente, pues eso es hacer gestión. Y seguramente la gestión puede ser mucho más rentable haciéndola de una forma o de otra. Pero si la gestión es eso, tú no puedes de golpe decidir que ahora corto esa mejora en la calidad de la asistencia porque tengo un problema económico. Es así, ¿eh? Yo creo que, mira, es gestión y política al mismo tiempo. Porque si tú eres gestor y estás dispuesto a que eso funcione, a que responda a unos parámetros, a que responda a la inversión que debería hacer la comunidad autónoma en salud, te enfrentas al concejal de Hacienda. Efectivamente, aunque sabes perfectamente que es posible que esté embargado el servicio murciano por Hacienda, pero te enfrentas de alguna forma y explicas a la gente lo que está pasando, lo que tú decías, cómo es posible que hace 8 días los sindicatos no supierais primero qué puestos, porque están diciendo, no, es que hay que ver la efectividad. Por favor, han despedido 1000. Tienes que saber qué puesto era el que hacía falta, qué puesto era el que no hacía falta y demostrarlo a vosotros, y evidentemente no lo han hecho. Entonces hay una cuestión también, por supuesto, política, y es verdad que la Comunidad de Murcia, su objetivo, y lo está demostrando continuamente, no es precisamente mejorar la salud de los ciudadanos mediante una sanidad pública fuerte
y efectiva, sino que a veces te mueres de ver cosas, como por ejemplo, no sé si os acordáis, en el año 2020, cuando teníamos ya toda la pandemia aquí, se aprueban unos presupuestos de 2019 que estaban prorrogados y se aprueban sin en ese momento tener en cuenta lo que estaba pasando. Es que ni se aprobaron más efectivos de primaria, ni se aprobaron más personal, ni se aprobó un presupuesto mayor de salud pública, por ejemplo, que nos hubiera proporcionado una estructura de rastreo, que ahí es donde te das cuenta, la política. ¿No hemos aprendido de los errores? Es decir, da la sensación que estamos improvisando. No, yo lo que pasa es que se hace el argumento... Porque ¿qué pasará, perdón, si comenzamos a tener encima la séptima ola? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el aumento de personal que se produjo en todo el nivel asistencial, tanto en la pública como privada, estaba orientada a atender la situación de una pandemia gravísima. Entonces, hacía falta personal. ¿Qué pasa? Baja la incidencia del COVID y desde el gestor dice, pues yo puedo justificar que ese personal ya no es necesario. Error. El personal estaba deficitario antes de la pandemia, en la pandemia mucho más. Por lo tanto, si faltan especialistas, no puede haber las demoras para un especialista en la sanidad pública y que nos repercute en la privada también. Pues nosotros estamos deficitarios de personal médico y de enfermería y es muy complicado contratar a determinadas especialidades. Pero esto se ha habido supone... una mala planificación de muchos años atrás de las necesidades de la sanidad. El problema a veces los gestos son importantes. En sanidad es cierto que tenía que haber una planificación, tenía que haber unos recursos humanos que estuviesen realmente evaluados en función de la necesidad. Hace muchos años que no está. Porque hemos siempre funcionado en base al gasto real. Porque ya esta comunidad partía de una situación deficitaria histórica y hemos funcionado. Pero precisamente si lo que vas a gastar no es lo que presupuestas y no lo has hecho en los últimos 30 años, pues por lo menos tener el gesto de demostrar que te importa la salud de los ciudadanos, no hagas un presupuesto por debajo en 80 y tantos millones del presupuesto del año pasado. 400 millones de déficit, porque si el presupuesto no va a ser real, si vas a gastar lo que gastes, más. por lo menos la imagen de que apuesta en un momento donde los ciudadanos lo que más valoran es la salud, que apuesta por esa salud, supondría haber hecho un presupuesto más real. Porque además no podemos echarle la culpa continuamente a la infrafinanciación autonómica, ¿no? Porque siempre existe sí la podemos echar. pero no siempre. Pero no siempre. Es una realidad. Sí, es un factor. Sí, pero tú partes de la base de que tienes que planificar con los recursos que tienes. Estáis empeñados los tres y yo me voy a ir a vuestro terreno en hablar de gestión. Si queréis hablamos de gestión. Que no hay, Domingo. Decías que no había, ¿no? Pero vuelvo a decir por qué no hay. Y yo puedo hablar de gestión de listas de espera, de todo lo que queráis. Sí, hablaremos. De gestión puedo hablar de todo lo que queráis. Pero ¿por qué digo yo que tenemos que hablar de política? Mirad, si yo soy político y soy presidente de la comunidad autónoma, lo primero que digo es, yo voy a apostar todos mis recursos a la atención primaria, que es lo que más necesita. Es lo que necesitamos, dice. Y además voy a poner en contacto la administración local con la administración regional y con la administración nacional. Y además, todo lo que tiene que ver con la dependencia, que es donde se están comiendo todos los marrones, voy a ser capaz, desde el punto de vista de la gestión con perras, de poner eso a la altura que tiene que estar. Y no el caos que hemos tenido. O sea, no ha habido coordinación ni entre la administración local, ni la administración regional, ni la administración nacional. No. Cada una ha dicho una cosa. Los recursos no se han sumado. O sea, los recursos son estancos. Yo soy alcalde de un ayuntamiento y yo he tenido unos servicios sociales superpotentes que además lo han hecho muy bien, y que tenían que ir al centro de salud y en el centro de salud en un momento determinado se ha producido una desconexión. ¿Por qué? Porque la gente no estaba en el centro de salud y la gente no estaba preparada para coordinarse en ausencias. O sea, eso del teletrabajo es algo nuevo, eso de la comunicación es algo nuevo. Entonces, no solamente no hemos hecho política con mayúsculas, sino que desde el punto de vista de lo que necesitaba la ciudadanía, no hemos dado respuesta absolutamente a nada. Se han muerto los que se tenían que morir. Pero entonces, María Teresa, por ejemplo, ¿ha estado el gobierno regional a la altura de las circunstancias? No, por supuesto que no. El incremento de, primero, lo que he comentado, los presupuestos de 2020 son el ejemplo de que no ha estado a la altura de las circunstancias. Si tú tienes una pandemia como la que había y tienes que hacer un presupuesto en el 2020, no puede ser que en salud pública mantuvieran un presupuesto, me parece que eran de 27 millones que te sirven para una campaña de vacunación, pero no te sirven para hacer más pruebas, ni te sirven para tener rastreadores,
ni te sirven para precisamente trabajar durante esa pandemia en lo que había que trabajar. Eso te refleja un poco la idea. Ya ese presupuesto partió con 400 millones de déficit. No podía estar a la altura ante eso. O sea, hicieron unos presupuestos que habían apañado ya en el 2019 y siguieron haciendo lo mismo. Sí. Es verdad que a mí me gusta mucho distinguir, por ejemplo, nosotros somos de evaluar al final y efectivamente hubo cosas que se hicieron bien, pero sobre todo fue la carga que llevaban los profesionales sanitarios. También los ciudadanos que fuimos responsables y también el estado de alarma, pero los profesionales sanitarios durante la primera fase, la primera ola, fue tremendo. Un 10. Un 10. Hay fue que tremendo. Sí me gustaría hablar. Fue tremendo. Hay que vivirlo. Un 10. Los que Sí. estábamos Profesionales sanitarios, un 10. Un los 10. que tenemos familia y hijos, hermanos, tal, sanitarios, aparte de que uno lo es, hay que vivir la situación aquella que se vivió. Claro. Donde No, fue no tremendo. estábamos preparados, era todo desconocido, el miedo era terrible, las contradicciones que la propia Administración nacional y regional daba. Yo recuerdo cuando en las puertas de urgencias se les decía a los profesionales: no poneros las mascarillas que estáis creando alarma. Eso fue una realidad los primeros días, y de allí salieron muchos contagiados. Pero bueno, todo esto podría entenderse que no estábamos preparados. Yo hacía un artículo en La Verdad, se llama Heroína Invisible, que decía, bueno, el tal cacareado sistema público del que todos apoyamos y creemos que tiene muchas bondades, ha demostrado que no está preparado para ciertas situaciones. Pero lo importante es que hubiésemos aprendido de ello. Si volvemos ahora, 2 años después, cuando partíamos de los ratios más bajos en profesionales sanitarios prácticamente de toda España, por supuesto de toda Europa, cuando los profesionales han asumido esta responsabilidad y este esfuerzo, y ahora todos pensaban que, bueno, que de aquí podía quedar un residuo en la mejora de ciertas calidades, en evaluar por lo menos cuáles son las necesidades. Eso que desde SASE recogimos 650.000 firmas para llevar una ley de seguridad del paciente que hiciese un criterio homogéneo en todas las comunidades y dijese, como tenía el antiguo Insalud, qué número de profesionales necesita una UCI de tal nivel, qué número de profesionales una planta de tal nivel. Pues resulta que 2 años después parece que no hemos aprendido nada. Ahora decidimos, oye, como no tengo dinero suficiente, vuelvo a cerrar, vuelvo a despedir profesionales y sin evaluar nada, me vuelvo a la situación inicial. Pedro, que querías comentar algo. Yo, viendo lo que pasó a nivel nacional, el caos que hubo en otras comunidades, y yo lo viví como director del hospital, y ahora contaré lo que pasó, yo creo que al final, en el global y desde el punto de vista retrospectivo y viendo la visión general, yo creo que en la comunidad de Murcia se hizo bien. Es verdad que tuvimos suerte porque la ola empezó en Madrid, cuando llegó aquí tuvimos tiempo para prepararnos. La cresta de la ola no fue tan grande y tuvimos suerte también. Pero yo recuerdo que los principios de origen de la epidemia, cuando veíamos las imágenes en China y en una zona de China que estaban cerrando allá la población y que estaban echando agua por las calles, es algo desconocido. Hoy también, Shanghái. Bien, por eso, ahora lo diré también, y lo están haciendo. Pero cuando empezaron ahí, dirá, bueno, eso lo veíamos como muy lejano, algo que no iba a llegar aquí. Además, teníamos declaraciones de Fernando Simón, de que dijo, a lo sumo habrá 1 o 2 casos. Pero no por dejarlo en ridículo. Yo estuve los primeros días en la Academia de Medicina y Cirugía y el catedrático de microbiología decía que esto era un virus y que a él no le importaría ir a China en ese momento y que mejor pasar una gripe que un tema del principio de la pandemia. Por lo tanto, era muy complicado saber lo que iba a pasar. Desde un primer momento tuvimos una reunión en Salud Pública y la Consejería de Sanidad se puso en contacto con todos los hospitales y los hospitales también privados. Tuvo una reunión inicial y se planificó, creyendo que iban a ser pocos pacientes, diciendo, bajo este protocolo de criterio clínico y epidemiológico, se enviarán las PCR a la Risaca. Y la Risaca funcionó bien, en colaboración con el Hospital de la Vega privado y toda la Unión Murciana de Hospitales. Y hubo una buena coordinación, Salud Pública con la Consejería de Sanidad, con los procedimientos y protocolos que se pusieron. Y lo que pasó en una comunidad limítrofe, como por ejemplo pacientes que pedían socorro desde Albacete, diciendo que su padre
no le autorizaban, no le daban una cama de UCI porque estaba colapsado el sistema, tuvieron que venirse, se compró un respirador privado, no le funcionaba y al final cogió una ambulancia, una UCI móvil y llegó ahí a La Vega y lo tuve que atender y al final salió para Pedro, Por lo tanto, no seamos tan críticos en la comunidad que estamos. Que No, solamente se estamos podía haber hecho poniendo mejor, los datos, de solamente acuerdo. estamos Y poniendo yo no los soy datos. político y no tengo ningún interés en defender cómo se hizo aquí. Digo la realidad que yo viví en el hospital y creo que desde Salud Pública, desde la Consejería de Sanidad y la Unión Murciana de Hospitales y la colaboración con los hospitales públicos se hizo bien. Entonces, la pregunta que quiero hacer otra vez es si hemos aprendido o si no hemos aprendido nada, porque esta semana hemos decidido suprimir Claro, a 1.000 profesionales lo que decía Pedro, y entonces no sé dónde estamos. Hombre, Yo no- aprendidos y experiencia tenemos. Claro. O sea que- Yo creo que se tomaron medidas en aquel momento políticas que fueron valientes. O sea, Murcia en aquel momento tomó decisiones de cerrar accesos, de cerrar entrada al turismo. O sea, cuando se vio que el tema venía, también es verdad, como decía él, tuvimos la suerte, la gran suerte, porque si no nos hubiésemos visto colapsados como todos, que nuestra primera ola fue muy flojita, muy flojita. Pero se tomaron decisiones valientes, que además se vendieron muy bien a la ciudadanía y que dieron resultados. El problema está que, habiendo tomado aquel momento de aquellas decisiones, ¿por qué después? Cuando ya hemos podido evaluar, cuando hemos visto que los resultados han sido buenos por el trabajo de todos los profesionales y por esa magnífica actitud que ha habido y actuaciones que se han llevado en cada uno de los hospitales. ¿Por qué volvemos otra vez al principio y no ha quedado ninguna planificación que pueda abordar una es que no solución volvemos al mañana? principio. Es que no, el problema está en que yo le voy a comprar a Pedro el análisis que ha hecho, ¿vale? Pues yo no tengo ningún interés en criticar al gobierno regional, yo tengo interés en que la sanidad pública en nuestra región sea una sanidad de vanguardia. Y yo me hago preguntas muy sencillas, dice, ¿cómo está la atención primaria hoy? ¿Mejor o peor que cuando empezó la pandemia? Respuesta, peor. Peor, pero mucho peor. Sí. Pero mucho peor. Dice, ¿cómo están los servicios sociales a todos los niveles? ¿Mejor o peor que cuando empezó la pandemia? Peor. ¿Cómo están la gestión, por hablar de gestión, de listas de espera, de exploraciones complementarias, no sé qué, no sé cuántas, Fatal. incluidas patologías graves? Peor. Si ahora alguien me dice, bueno, pero es que fíjate lo que hemos pasado, muy mal, no sé qué, no sé cuántas, y yo digo, estamos peor porque queremos, porque no tendríamos por qué estar peor. Ahora, que alguien asume que tenemos que estar peor, pues a mí me parece estupendo. Para mí no. Tendríamos que estar mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiésemos dimensionado qué es lo que de verdad necesitábamos, pues ahora lo que haríamos no solamente sería no despedir, sino utilizar la enseñanza de esos profesionales que han estado trabajando para mejorar el sistema. Y ahora mi respuesta sería, ¿y cómo estaríamos? Mejor. Luego, ¿por qué no estamos mejor? Porque no es un problema de gestión, queridos, es un problema de política. Y tenemos los peores políticos en el peor momento. Y me lo podréis comprar o no, porque a mí me da igual. Yo ni voy a vivir de la política, ni he vivido en mi vida. Y mira que me he dedicado a la política. Pero a mí nadie me puede convencer de que tenemos una atención primaria mejor ahora que antes de empezar la pandemia. Ni unos servicios sociales, ni que se hayan coordinado mejor. Que no me vendáis eso, porque no es verdad. Y si queréis le preguntamos a la ciudadanía, que lo dice, ¿eh? Mira, María Teresa. yo creo que por ahí va la cosa. Vamos a ver, que los de salud pública hubieran trabajado muy bien, por supuesto. Sí, eso hay que reconocérselo. Pero- Sí, eran 4 años. pero sí eso lo reconocemos, 4 Pedro. años. Sí, yo- Con los eso medios no que es. tenían, tú lo has dicho. Mira, una cosa, no hay una estructura definida y estable en salud pública. O sea, hay una gente que trabaja genial, que se le desbordó todo. Es demencial el presupuesto que Es tiene salud pública demencial. desde Es lo que te he históricamente dicho. establecido. Demencial. Es lo que os he dicho, que en el 2020 le siguieron aplicando el mismo presupuesto que en el 19. Así. Pero mirad una cosa, y eso seguramente Pablo se acordará. Nosotros necesitábamos 300 rastreadores, 300. Contrataron 170 que fueron a los centros de salud, que realmente no eran rastreadores, eran refuerzos COVID. Y ahí no se rastreaba ni el ocio ni el trabajo. Entonces, eso fue un error del cual se tendría que haber aprendido, como dice Domingo. Eso es lo primero. Segundo, con las pruebas diagnósticas llegamos a ser, creo que la segunda región por debajo, el número de pruebas diagnósticas, porque no teníamos suficiente. Y efectivamente, el consejero de salud entonces empezó a incrementar los laboratorios para poder llegar a eso. No había. Había que haber aprendido.
Empezaron a contratar refuerzos de enfermería y de medicina de familia y de todo eso en mayo. Y eso Pablo se acordará, en mayo, porque hubo una protesta de SATSE, del Sindicato Médico, de Usuarios de Sanidad y de todo el mundo diciendo, ¿qué está pasando? Ya están acabando los SEIR, ya han acabado, los podéis contratar. No lo hicieron. Contrataron en mayo. ¿Qué pasó? Que cuántos profesionales se fueron a la Comunidad Valenciana o al hospital de Alcázar en Castilla-La Mancha, que hay media plantilla de Murcia en enfermería. Eso pasó. Y eso es lo que se tendría que haber aprendido también. Entonces, hay cosas como, por ejemplo, no sé si os acordáis, había una falta de inspección laboral y una falta de protocolo en las empresas que había agrícolas, que habría temporeros, había desplazamientos no controlados. No se ha aprendido. Y fuimos, seguramente, la región con mayores casos de COVID ligados a los contratos laborales, a esos contratos laborales. Acordaros Totana, acordaros las grandes fábricas, y eso fue un problema. Entonces ahí, como dice Domingo, hay que aprender y hay que hacer las cosas bien. Después, ¿qué pasa? Todos los contratados entonces realmente ocupaban puestos de estructura, ¿eh? O sea, no eran, no creo, los refuerzos COVID que llegaban a los centros de salud o las enfermeras que llegaron a las UCIs, eran realmente puestos de estructura necesarios. Claro, porque pero se utilizaron los recursos COVID, los fondos COVID, para contratarlo cuando para eran contratarlos, estructurales desde y antes como del dice COVID. Pablo, Pero mira, eso que estaba así, había un oye, compromiso, mira, os puedo los decir. despido. Había un compromiso por el consejero de Hacienda y de Sanidad anterior y el consejero de Hacienda y Sanidad actual, en que, bueno, no vamos a criticar si lo anterior se hizo mejor o peor, aquello que no se sabía era difícil, se puso la máxima voluntad y se consiguió. Efectivamente. El problema está, ¿por qué luego no hemos sido capaces de aprender nada y no hemos sacado ninguna consecuencia de eso? Nosotros, cuando se nos decía que no se podía contratar más gente, decíamos, bueno, por lo menos estabilicemos. Nos encontrábamos con una bolsa de trabajo de 12.000 enfermeros y cuando se empezó a contratar, al llegar a los 1.000 y pico, se habían acabado, porque se habían ido todos a otras comunidades y a otros sitios. Conseguimos en aquel momento un compromiso de que se hiciesen contratos más largos, de 1 año y de 6 meses. Ahora hemos vuelto a hacer contratos de días y de semanas. Y seguimos en una situación precaria porque hemos vuelto al original. Pero, Pablo, y no hemos aprendido nada. Mira, hay una cosa... ¿Y quién pide, aquel quién le compromiso pide? de estabilización, no Ya se ha verás. cumplido nada. Le voy a hacer una Nada, pregunta, Pablo. Una pregunta muy importante. Una de las situaciones más gravosas que ha habido a lo largo de la pandemia es la situación de los críos en los colegios. Bueno, un crío que quiere desarrollar sus habilidades sociales tiene que ir al colegio y tiene que relacionarse con sus amigos y tiene que relacionarse con sus profesores. ¿Me quieres decir dónde está el proyecto aquel de enfermería escolar del SATSE? ¿Tú crees que no se hubiese gestionado mejor la pandemia desde dentro de los colegios con profesionales relacionados con la enfermería escolar? Y que sigue estando Yo te digo encima de la dónde está. mesa. Ese programa ha ido A ver. saliendo con cuentagotas porque hubo muchas presiones en su día de ciudadanos que estaban en el gobierno y se contrataron algunas personas. Esas personas han pasado a los centros de salud y están haciendo una actividad en los colegios. ¿Pero cuál es el problema? Esto necesita unos programas de aprendizaje, necesita una planificación y necesita un proyecto. Si tú vas a cambiar a las personas cada X meses, es imposible que nunca puedas llegar No van a a un aprender proyecto que funcione, porque los profesionales de enfermería son magníficos, son grados, a pesar de que siguen siendo grupos A2, tienen la misma número de créditos que cualquier otra carrera de la que está siendo A1, pero el problema es que por mucho que estén bien formados, cada proyecto necesita una especificidad y necesita un bagaje. Si tú vas a seguir cambiando a los profesionales cada X meses porque no hay una estabilidad en ninguno de los puestos, pues ni tendrás buenos profesionales en UCI, ¿sabéis quién ha ni ganado? en ¿Quién educación está para la bien salud, después ni de la en ningún pandemia? otro lugar. Pero la pregunta ¿Sabéis es... quién está bien después de la pandemia? Después de la pandemia los que han salido más fuertes son los hospitales privados, pero bastante más fuertes. Porque se vieron el problema y estabilizaron sus plantillas. Ah, amigo, pero vale. Esa fue la cuestión. Fíjate, por eso Pedro habla de gestión y yo a Pedro lo entiendo perfectamente y por eso yo digo, una cosa es lo que tú haces, que es gestión, porque tú sí que tienes un presupuesto que tienes que cumplir y tienes que dar cuenta y además tienes que decir tus rendimientos de quirófano y tus tiempos de demora, y tú sí que lo tienes que contar. Claro, por eso vosotros habéis salido mucho más fortalecidos y sí que habéis aprendido, pero se trata de que nosotros, los que pagamos impuestos, que yo estoy en que tiene que haber una red complementaria público-privada en la región, y además registrada, ¿vale? Complementaria. Pero nosotros, los que hemos defendido, yo he estado toda mi vida en la sanidad pública, digo, ¿y por qué
estamos criticando tanto si resulta que luego potenciamos lo que teóricamente no tendríamos que potenciar? Porque ellos tienen su espacio y además siempre lo vais a tener. Siempre. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema de... Pero no solo la asistencia privada, sino ejemplo de gestión al final y de eficacia y de satisfacción al paciente. Al final lo que quiere es resolver sus problemas. O sea, cuando tiene un problema médico y tiene que hacerse una mamografía, lo que quiere es que se la hagan cuanto antes y mejor. Y si tiene una cirugía o tiene que hacerse un TAC o una resonancia, cuanto antes y mejor. Pero una pregunta, Pedro, si estamos de acuerdo en el diagnóstico, ¿qué problema hay para ponerse a trabajar, para ponerse en marcha? ¿Quién pide explicaciones a los gestores públicos sobre la gestión de la sanidad en la región? Pues teóricamente hay distintos grados de control. El primero es el control parlamentario. Teníamos que tener nuestra asamblea que controlase. Después está el control sindical, que están los sindicatos que forman parte de la... Y desde luego el control más importante, y que es un control que nosotros no hemos conseguido establecer nunca, porque nos falta experiencia democrática, es el control de la ciudadanía. Es decir, las relaciones de usuarios son claves, pero no solamente las relaciones de usuarios en genérico, sino las acciones de usuarios de determinados tipos de patologías que llevan marginadas un montón de tiempo. Y no solamente tienen que pedirle explicaciones de qué es lo que hacen con nuestros impuestos, sino que además lo que tienen que hacer es pedirle explicaciones sobre el modelo que están defendiendo, porque si yo le preguntase ahora a algún responsable político, público, así, en vis a vis, dime qué modelo estás defendiendo, yo no creo que me aguantase mucho el envite, porque no sé yo si sabría defender exactamente qué modelo sanitario público está defendiendo, ni qué es en realidad ese modelo, ese sistema sanitario público del que ellos hablan, porque hay un montón de cosas que siguen sin resolver. Vosotros sabéis que tenemos un montón de cosas en la cartera de servicios que todavía no cumplimos en la sanidad pública. Sí. Pero no solamente en atención especializada, sino en atención primaria. En la atención primaria. Bueno, pues entonces, de verdad, yo creo que las crisis sirven para hacer un diagnóstico y para empezar a trabajar en positivo. Pero empezar a trabajar en positivo en sanidad, empieza por recursos y recursos. ¿Por qué? Porque los déficits estructurales es lo primero que tienes que cubrir. Si tú no tienes una buena cimentación, no puedes levantar ningún edificio. Y ahora la cimentación la tenemos resquebrajada. Manolo. Retomo la pregunta de Domingo en voz alta. Si tuvieras un político delante responsable de la gestión sanitaria, Pablo, ¿qué le preguntarías? Pues el problema es que primero hay que saber si ese político sabe algo de gestión sanitaria. Porque claro, aquí nadie ha aprendido. Si tú tienes un político delante que no sabe nada de gestión sanitaria, es que no le puedes preguntar nada. Al responsable, al contrario, pero al responsable... Él te pregunta y intentas explicarle cosas. Y si luego al final, aunque pueda aprender algo, se pliega a las decisiones de Hacienda, que no sabe nada de gestión sanitaria, pues es difícil que lleguemos a ningún sitio. ¿Qué pasa a veces con los que sí saben algo de esto, con los equipos directivos de algunas áreas y tal? Pues que están totalmente desmotivados, porque ellos han hecho sus planteamientos de necesidades y no se les ha escuchado para nada. Esa es la realidad que tenemos en este momento. Esa es la gestión, Pedro. Yo le diría, vamos a ver, tienes suficiente información, la analizas y tienes herramientas para acciones de mejora. Es que no sé de qué me está hablando. No puedo hacer nada. María Teresa. Mira, nosotros, y Domingo lo sabe bien, solicitamos una comisión de investigación del Servicio Murciano de Salud a la Asamblea Regional, que firmamos muchas organizaciones sanitarias y de usuarios. ¿Por qué? Porque queríamos precisamente saber qué era lo que estaba pasando y que se evaluara por parte de la Asamblea Regional. Que se evaluara. Es decir, qué recursos y para qué. ¿Por qué por las tardes no se puede abrir? ¿Por qué hay esto cerrado? ¿Por qué se está derivando cuando a lo mejor sí se podría derivar esto, pero esto no merecería la pena? ¿Qué pasó con esa comisión de investigación, Domingo? Pues que se cerró. Sí, se quedó bloqueada allí en la Asamblea. La bloquearon Se quedó bloqueada. y murió porque se ve que no interesaba. Y nosotros ahí fuimos a preguntar, oye, vamos a ver, para hacer una buena gestión, como ha dicho Pedro, hay que evaluar. ¿Qué tengo, qué no tengo, funciona, no funciona, dónde falta y dónde no falta? Para saberlo tienes que investigar. Pero mira qué mala suerte que la Asamblea Regional pues dijo, estos están, vamos, me parece a mí que no estoy porque investiguen. Esa fue la novena legislatura cuando hicisteis eso. Y yo era el presidente de la Comisión de Sanidad de la Asamblea. Y la verdad es que fue una legislatura bastante convulsa desde el principio hasta el final. Y que
seguramente en otro contexto, esa propuesta que hicisteis nos hubiese servido a todos, Claro. escucha, para darnos bombo, Sí. porque podían haber salido resultados Claro, súper positivos. porque una comisión de investigación, alguien decía, y no erais vosotros. Pero había ¿no? 14 comisiones de investigación, Claro, las comisiones de esa investigación comisión de se desvirtuaron investigación, alguien durante la decía, primera alguien legislatura. está acusando, no, Claro, perdone usted. claro. En derecho se sabe que una comisión de investigación parlamentaria lo que hace es que mejora los servicios públicos si se hace bien. Pero se vio como una amenaza, porque Pero se había vio muchas como una comisiones de amenaza. investigación. En la novena Entonces, legislatura hubo muchas. Imaginaros, porque no era una amenaza, decir, señores, vamos a sentarnos Vale. y qué está pasando. Yo me gustaría preguntarle a Pablo, ya hemos conocido esta semana las movilizaciones del sindicato de enfermería. ¿Qué va a pasar ahora? Porque los trabajadores, los enfermeros, los fisioterapeutas ya están despedidos, ya han dejado su puesto de trabajo, con lo cual ahora toca reorganizar todos los servicios sin esos 1000 profesionales en toda la región, con lo cual imagino que debe ser un caos. Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Vais a seguir reivindicando para que de alguna manera se amplíe la plantilla, los vuelvan a contratar? ¿Habéis quedado con el consejero de Salud para volver a negociar? Seguimos reivindicando y vamos a seguir. De hecho, tenemos una serie de movilizaciones previstas, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, porque a nivel nacional, como decía antes, nosotros conseguimos llevar una ley a través de 650.000 firmas que llegara al Congreso y está ahí colgada, pendiente de que, después de haber dicho todos los grupos políticos que estaban de acuerdo en evaluarla, que es esa ley que se llama de calidad asistencial, para intentar hacer un sistema homogéneo donde haya precisamente un estudio de los recursos humanos que se necesitan. En Murcia estamos pidiendo lo mismo. Haga usted un plan de recursos humanos, aprovechemos. La verdad es que la sensación que a uno le queda es que después del COVID, desgraciadamente, después de esta pandemia, siempre uno piensa, bueno, vamos a tomar algunas medidas, vamos a mejorar algo, puede ser una oportunidad como cualquier crisis. Cuando ves esta situación actual, te desola mucho porque dices, no vamos hacia ningún sitio. Si te digo el comentario, por ejemplo, de ayer, de parte de la gerencia, bueno, tampoco se han movilizado tantos. Bueno, están esperando. Si eso es todo lo que queda, Porque cuando estaban ayer trabajando fuimos tendencia en todos los medios, cuando salimos en todos los medios de comunicación, cuando las redes sociales están que echan fuego, porque hoy, con 90 y tantos puntos, más de 10 años trabajados, es decir, gente que hace más de 10 años que acabó, está en el paro, pues si la sensación de... Pero hay que tomar las calles, esa respuesta a la ciudadanía, hay que recrudecer las pues hay que protestas intentar, para que te hagan caso. utilizar todos los medios que tenemos desde el punto de vista sindical, denunciar aquellas situaciones. ¿Qué es lo triste? Que al final, cuando no se consiga una mejora, será una repercusión más directa sobre los ciudadanos, donde hayamos conseguido mejorar los ratios de enfermería, que son los más bajos en Murcia del resto de España. Habíamos mejorado algo, si volvemos otra vez a las situaciones anteriores, pues al final el perjudicado será el ciudadano. Pero ayer erais vosotros en enfermería, hoy ha sido la atención primaria, es decir, que esto empieza a tomar un color distinto, ¿no? Es decir, la gente parece que está diciendo basta, ¿no? Y ¿cómo solucionamos? En esa situación, perdón, ¿cómo lo va a aceptar la gente en general? Pues nosotros hemos pasado de los aplausos a tener que salir de los centros de salud custodiados por la policía en algunos sitios. Diciendo... Ese es el problema. Entonces va a ser complicado, es que en una situación que todavía no ha terminado la pandemia, hacer un plante o una huelga o un paro o servicios mínimos, tal y como están los centros de salud ahora mismo. Claro, Entonces, yo no estoy tan de ojo con la acuerdo. Yo creo que la situación. sensación que tienen los profesionales en este momento es De apoyo total. de mucha angustia, Sí. porque si bien antes se sentían avalados y apoyados por la ciudadanía, Efectivamente. en este momento, cuando se ven en esta situación que no tienen las respuestas suficientes, ellos ya empiezan a ser parte del problema, porque al ciudadano, aunque pudiera entender sus situaciones laborales, el ciudadano que está posiblemente en peores condiciones laborales, Tiene en su muchos problema, casos, resolver su problema. le cuesta mucho trabajo poder entender que a él no le den una cita a tiempo, que él esté en una lista de espera, y eso repercute directamente sobre los profesionales. Yo, Con lo cual, mira, yo en el eso tema es no- muy complicado. Tengo que deciros que nosotros siempre hemos defendido que ha habido una estrategia de comunicación no muy buena por parte de la Consejería de Salud cuando salían a las ruedas de prensa, que no se supo explicar durante mucho tiempo qué pasaba en los centros de salud, porque los centros de salud estaban llenos de profesionales, llenos. Y entonces el problema era que no podías entrar, que tenía una serie de restricciones.
centros de salud se les volvió muchas veces locos, dando una normativa, después otra, tal. Y la gente pensaba que no estaban porque no cogían el teléfono. El problema es que no había suficientes administrativos y la burocracia estaba cargada ahí. El problema es que muchas veces tenían que rastrear, llamar por teléfono, llamar a los no sé cuantísimos contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros desde la Asociación de Usuarios hemos tratado de dar esa comunicación. Hemos hecho a veces un papel que pensábamos que era importante porque evidentemente nosotros y los profesionales, ¿dónde vamos? Cuidamos personas a personas, pero es verdad que ha habido para nosotros una falta de comunicación en lo que está pasando. Eso de pensar que estaba vacío ha pasado muchísimo. De pensar, pero no estaba vacío. Estaban dentro trabajando. Pero Matete, tú imaginas que llaman al centro de salud de las Torres de Cotillas, no cogen el teléfono y no le cogen el teléfono. Vosotros imaginaros que tú contratas a 10 telefonistas y automáticos, porque el que llama en general es una persona mayor, totalmente angustiada, o por él o por su familia, que no sabe lo que tiene. Caray, ¿cuánto te cuesta tener 10 que te levanten y te hablen y además a ser posible que entiendan un poquito? No se preocupe usted, ¿tiene usted fiebre? ¿Tiene usted malestar general? ¿Qué es lo que le pasa? Eso lo hemos dicho, ¿Algo? lo hemos dicho mil veces. Te metían en un contestador automático. El contestador automático. Es que eso es hacerlo mal. Es hacerlo mal. Pero exactamente ¿por qué? Claro. Porque eso ¿a quién beneficia? Ni beneficia a la administración, ni a la ciudadanía, ni a los profesionales. Nunca lo hemos podido entender y además ha habido una brecha, un castigo a aquellos, una brecha digital importante. Y eso hay que decirlo. La gente mayor, la gente con menos cultura informática, no ha podido acceder tan fácilmente porque les han puesto unas pegas terroríficas para poder acceder al centro. Si no coges el teléfono, pide cita. Yo me partía de risa, digo, ¿pero cómo vas a poder cita? Sí, primero pedías cita a tu médico y te decían, para dentro de 20 días. Y claro. ¿Cómo que para dentro de 20 días? Sí, y claro, eso... ¿Eso cuándo te cogían el teléfono? Nosotros, de verdad que os digo que eso, por ejemplo, ha sido una cosa que hemos trabajado mucho, porque nos dolía. Yo me gustaría preguntar Pero ha pasado. si el razonamiento parece que está claro. Es decir, los profesionales tienen la solución, o por lo menos cómo solucionar parte del problema de la atención sanitaria. Si no lo tienen ellos, ya podemos apagar la luz. Si se le plantea al gestor público, al político, al consejero de turno, a la gerencia de turno, si se le plantea, y es posible, y es incluso posible presupuestariamente, ¿por qué no lo hacen? Porque eso de presupuestariamente... Mira, al final nosotros tenemos que decidir el modelo de sociedad que queremos. Si tú quieres una sociedad del bienestar, pues tendrás que gastarte las perras en educación, en sanidad e independencia, ¿vale? Sí, pero esos son los titulares que venden pero fíjate, cuando se anuncia el presupuesto cada año, que se lo lleva toda la sanidad. Si tú debes 11.000 millones de euros, a día de hoy, tú tienes que pagar mañana, todas las nóminas de todos los funcionarios. En la comunidad autónoma hay más de 60.000 funcionarios. Eso lo tienes que pagar, eso lo tienes que pagar y para eso tienes que tener dinero. Entonces, los recursos que tenemos, y es en lo que se amparan, es que como debemos tanto, no podemos invertir en atención primaria ni en nada, pero tenemos que salir. Yo no soy culpable de lo que debe la comunidad autónoma, yo no tengo nada en mi casa. El problema lo tendrá el presidente de la comunidad autónoma y él sabrá cómo lo gestiona. Porque cada vez que me dice lo que debe, que yo ya lo he interiorizado y fijaros que lo cuento, me está tomando el pelo. Pública, 21.000 pero, oiga, millones. ¿a usted le digo yo lo que le debo al banco? No, sí está claro, pero al ¿A final... usted le digo yo lo que le debo al banco? La deuda, además... Mírate, yo como todos los días y visto todos los Es días. así, pero tú tienes una tarta y tienes un trozo y si lo quieres más grande tienes que recortarte el siguiente. Eso tendrán que dejar de hacer carreteras, tendrán que... de acuerdo, digámoslo, O quitar directores que es lo generales. prioritario. Exacto, pero que la tarta está ahí y al final los cortes tienes que dar. A mí sí me quisiera decir Lo que no solo puede una ser cosa a lo es que has que un dicho. político... tú imaginas, es que sería buenísimo, tengo recursos infinitos. Claro, tío, y entonces exactamente tú, ¿a qué te dedicas? Tú no tienes recursos infinitos, lo tienes que priorizar. ¿Es prioritario la salud y la educación? Claro, las necesidades son las que son, ¿no? Y la estabilización de las plantillas no es la panacea, porque tienen los recursos que tienen. Pero sí da una garantía en que tú puedas utilizar esos recursos de forma adecuada. Y es lo que habéis hecho en la privada. La privada, yo tengo que decirlo, bueno, cuando había muchos profesionales de enfermería en la bolsa de trabajo, la verdad es que estaban relativamente maltratados. Se les contrataba, se les pedía, tenían unos sueldos ridículos, irrisorios, pero cuando se han visto que les venía el problema, han dicho, ¿cuál es nuestra solución? Estabilizar plantilla, mejorar las condiciones. Sí, es así. Estamos pidiendo a la universidad pública lo mismo y no lo hace.
retomando un poco lo que decía Domingo, es decir, eso en una situación de recursos ilimitados, o sea, limitados, pero si le diéramos recursos ilimitados, con el planteamiento que tú hacías, Domingo, que no hay gestión, No sabrían qué hacer. No. Si tuviesen recursos ilimitados, tendríamos que hablar, por ejemplo, hay un debate a nivel, sobre todo de los países más avanzados del mundo, sobre qué modelo de atención primaria queremos. Eso es un debate. ¿Por qué? Pues porque ha cambiado la población, ha cambiado el consumo que se hace de los servicios sanitarios, ha cambiado todo lo que tiene relación con la dependencia, han cambiado un montón de circunstancias que la ley de salud nuestra, la ley de sanidad, que es del año 1986, no contempla. Nosotros registramos aquí, en la 9ª legislatura, lo primero que registró el Partido Popular fue una ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario público, que también se quedó ahí, querida Matete. Sí, sí. Porque era clave, porque hay que recopilar todo lo que tiene, todo el aspecto legal que se refiere a nuestra comunidad y ponerlo al día. Si todavía seguimos con la Ley 5/2001 de personal estatutario, del año 2001. Una cosa, nos quedan 5 Entonces, minutos. ¿qué vamos a saber? Pues no sabemos poco. Domingo, escúchame, Perdón. nos quedan 5 minutos. Entonces, me gustaría tocar algún asunto más que está encima de la mesa, pero María Teresa, querías... No, solo te quería decir que antes has dicho que los profesionales, ¿por qué no les hace caso a los profesionales el gobierno? A los profesionales y a los usuarios. Claro, Porque la Ley General de Sanidad lo dice muy claro. ¿Qué pagamos? La sanidad, no, la sanidad es de los ciudadanos, no es de los políticos, ni de los profesionales, ni de los usuarios. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque si no se les escucha a ellos, imagínate a nosotros. Sí, sí. O a los pacientes, como decía Domingo. Yo Sí, creo que eso fíjate, es muy yo- importante tenerlo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo y claramente cuando digo hay que escuchar más a los profesionales es, sí. es porque entiendo muchas veces que esos profesionales son los que están en contacto Se diariamente escucha. con los usuarios, llega que les llega realmente las necesidades No, que sí, piden, yo sé que que lo piden tenéis los claro, usuarios. pero era un poco para que la audiencia lo entendiera también. Y al funcionario también lo que hay que hacer al estatutario, El hay que sistema hacer es tuyo. El incentivarlo. sistema es nuestro. Y hay que de integrarlo todos. en la gestión, ¿de acuerdo? Y entonces el que trabaje mejor y haga mejor las cosas tiene que estar mejor remunerado. Y hay un modelo... Eso es así, incentivos por objetivos. Claro. Entonces, un cirujano que cumple su horario, no está de baja, no tiene quejas, no tiene reclamaciones, opera 10 veces más que el compañero, ese funcionario cobra lo mismo a final de mes. ¿Tú sabes lo que ¿Os decía? parece justo? No debe ser así. Mira lo que decía Pedro, eso era Eso descensarse. se lo Decíamos, aplicamos a los políticos también. Ese pero mira, tipo de, también se de podría- control. pero mira lo que También, decíamos, esto lo venimos diciendo en el año 1986. Dice, un profesional tiene que cobrar por lo que es. Yo soy médico, De acuerdo. por lo que hago, y además lo tengo que hacer, y además por cómo lo hago. Efectivamente. Eso ahora lo están intentando rediseñar relacionado con la atención primaria los vascos y están en un proceso de autogestión de atención primaria donde quieren integrar a todas las administraciones. Ya veremos a ver. Cuando tú tienes Lo una que está bolsa claro de es que gestión, nosotros claro. en eso no estamos. Pero le aplicamos a los políticos la retribución por la gestión, por lo que hacen. Nadie por la evalúa a eficacia. los políticos. Nadie evalúa a los Cobrarían el políticos. sueldo mínimo o básico. Lo evaluamos los ciudadanos cuando votamos. Esa es la evaluación que tienen los políticos. Sí, claro. Pero hacer una evaluación cada 4 años es un error, porque eso no es democracia. Sí, bueno, La- ya sa- no, ya la sa- democracia consiste en evaluar a los políticos todos los días, durante los 4 años. No se puede evaluar una vez solo con el voto. Ese es el error. Pero que sabes que además luego pasan los 4 años y luego existen los pactos y los, Sí, sí. Bueno, pues eso y forma los parte- acuerdos de Y de nada los te ha servido la tránsfugas y evaluación, de- entonces, de nada te ha servido la Eso evaluación. forma parte de la política. Pero yo decía, ¿de qué es lo que tenemos que hacer con Perra? Restaurar el sistema sanitario público, reorientarlo, utilizar los recursos locales, regionales y nacionales. Y luego la clave de todo está en lo que intenta hacer todo el mundo, a ver cómo articulamos la participación de la ciudadanía de una vez, porque teníamos los consejos de salud, luego aquello en las zonas básicas de salud queríamos tener también todo aquello, intentamos desarrollarlo, no lo desarrollamos. La clave está en que la ciudadanía empieza a participar desde las bases. Hay 87 centros de salud, pues tiene que estar la ciudadanía en los 87 centros de salud y a partir de ahí podemos reorientar el sistema cuando queramos. Con esa reflexión de Domingo, os la paso también a vosotros. Es decir, vamos cerrando ya. Esa sería un poco Ya he la cerrado. conclusión de Domingo. Pedro. Bien, yo quiero decir también, y que se habla un poco, de la gestión privada o lo que es la asistencia puramente privada o gestión del paciente que es funcionario, por ejemplo, y que tiene una mutualidad y
y que al final puede elegir una sanidad u otra. Tenemos ejemplo en Murcia, hay 100.000, nosotros damos asistencia por Asisa a 100.000 usuarios. Todos los años pueden elegir un maestro, un militar o un policía, puede decir quiero asistencia concertada o de la seguridad social pura. Todos los años pueden elegir y el 90 y tantos % nos eligen a nosotros. Al final, el Estado... Sí, pero estaríamos invitando al ciudadano a que se vaya a la sanidad No, privada. no. Es gestión privada de algo público, igual que hospitales públicos gestionados de forma privada. Si no son capaces de hacerlo bien, que nos dejen a nosotros. Entonces, al final, el paciente, el Estado se favorece porque al final le sale más barato pagar a la compañía que hacerla pública, porque estará más gestionada. Yo no quiero entrar, pero que esa es una realidad. Y al final pueden elegir una cosa u otra todos los años. Pablo, y están con nosotros. Pablo, vamos a cerrar con tu turno y luego con María Teresa. Una valoración de lo que ha sido estos 2 años de pandemia, ya lo hemos hecho. Me gustaría mirar un poco al futuro. ¿Cómo ver la situación desde el punto de vista sanitario y de los profesionales con esta situación laboral que hemos comentado? Yo veo que los profesionales lo han pasado muy mal, esperaban que después de esta situación pudiesen abordarse algunos de sus problemas principales y resolverlos, y ahora se encuentran que sin dejarles participar en la búsqueda de esas soluciones, que hay que ser más eficientes en muchos procesos, que hay que ser más eficientes en gestionar el dinero público, pero la eficiencia real es que los ciudadanos estén satisfechos de aquello que es el único objetivo de una Consejería de Salud, de conseguir más salud para los usuarios, y para eso hay que contar con los profesionales, no despedirlos. María Teresa, cerramos contigo. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que reforzar efectivamente la atención primaria. Eso es absolutamente necesario porque estamos hablando de salud, no solo estamos hablando de enfermedad, ¿eh? No, la gente no va al médico porque se encuentre, no. La gente ahí recibe una serie de cosas que mejoran la salud, desde la parte de educación para la salud, desde la parte de participación comunitaria, desde la parte de salud comunitaria, que la suelen llevar enfermería. Y creemos que la atención primaria es absolutamente básica porque precisamente es el mejor ejemplo de lo que es la sanidad pública en España comparado con otros países europeos. Eso es lo que va a favorecer la salud de los ciudadanos. Y eso es básico. No es que yo voy al médico porque me encuentro mal, no es solo eso. Es que el médico o la enfermera va a tu casa, va a atender las necesidades familiares y además atiende a la familia siempre, que es lo que queremos. Las estructuras de la atención primaria significa eso, atender a la familia desde el más pequeño hasta el más mayor, siempre, y conocer también su situación social. Eso es básico. Después es importante reforzar una coordinación sociosanitaria de la sanidad pública con los servicios sociales, con las residencias de ancianos, que eso ha sido algo bueno que ha hecho la comunidad, que ha hecho el Corecas. Y eso siempre nosotros los usuarios lo decimos, no lo dice todo el mundo, cuidado, pero nos ha parecido ejemplar el que la sanidad pública enviara enfermeras públicas a las residencias de ancianos, que hubiera una coordinación. Eso hay que seguir haciéndolo, eso es básico. Que además ha tenido una respuesta magnífica. Magnífica. Y después, nosotros creemos que tiene que haber un compromiso gordo, grande y básico con los profesionales sanitarios. O sea, lo que no puede ser es que la comunidad aplauda a los profesionales sanitarios y seamos la única comunidad que no los ha incentivado económicamente. Es que ni siquiera ha hecho eso. Pues con esta reflexión última de María Teresa lo vamos a dejar. Ya lo han visto, hemos intentado arrojar alguna luz a la gestión de la sanidad en la región de Murcia. Hemos oído palabras como improvisación, falta de recursos, falta de presupuestos y sobre todo falta de planificación. Nos hemos dejado algunos temas como la atención de las especialidades, las listas de espera, etcétera, pero que al final, si lo vemos, todo encaja en lo mismo, en falta de personal. Y sobre todo falta que la Administración se siente a hablar con los profesionales para atender lo que realmente necesitan los ciudadanos, ustedes, nosotros, que son los usuarios de la sanidad en la región de Murcia. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias también a nuestros invitados. Les espero el próximo programa de Debate sin ruido de fondo. Buenas noches y que pasen una feliz semana.